La mejor alternativa para un acuerdo no negociado es aquella opción que se considera más favorable si no se alcanzara un acuerdo con la contraparte. Podríamos decir que la mejor alternativa a un acuerdo negociado es nuestro plan B. Debe ser necesariamente mejor o igual que la alternativa. No debemos aceptar algo menor a nuestra mejor alternativa, porque en ese caso lo ideal sería no llegar a un acuerdo. La mejor alternativa a un acuerdo negociado busca encontrar soluciones aceptables y satisfactorias para ambas partes en la mayor medida de lo posible. También tenemos otro concepto que es el de peor acuerdo negociable, worst alternative to a negotiating agreement, la peor alternativa. ¿De qué nos sirve tener una mejor y una peor alternativa? Bueno, nos proporciona una referencia para evaluar la conveniencia de llegar a un acuerdo. En cuanto a la peor alternativa, nos ayuda a comprender cuál sería la peor situación o el peor escenario posible en el cual las partes se puedan motivar a buscar soluciones que eviten o que minimicen ese resultado desfavorable. Este método o esta solución la encontramos cuando las propuestas no están siendo del agrado de las partes involucradas. La opción más atractiva o más viable disponible si la negociación llegara a fracasar. Es decir, es la peor oferta posible que el negociador está dispuesto a aceptar. ¿Para qué identificamos una mejor y una peor alternativa para un acuerdo negociado? Bueno, lo que buscamos aquí es alejarnos de un mal negocio. No tenemos por qué aceptar un maltrato. Si en este momento no hay una opción viable, eh, después de la preparación que tuvimos, después de identificar cuáles son nuestros límites y no se está presentando una propuesta en ese momento, lo ideal es ya no continuar con la negociación. La zona de posible acuerdo es el área de superposición que existe entre nuestra mejor alternativa posible y la de la otra parte. No en todos los casos es fácil identificar nuestra mejor alternativa para un acuerdo negociado. Lo que debemos hacer es enumerar todas las opciones. eh, si la negociación actual no llegara a funcionar o terminara en un impasse. Un impasse como tal es un momento en el cual sentimos que la comunicación ya no está fluyendo, que las soluciones se quedaron estancadas y que ya no hay ni un avance, pero tampoco un retroceso dentro de la negociación. Lo que debemos hacer es evaluar las alternativas basándose en el significado que pueda llegar a tener cada una de ellas. Seleccionar las alternativas que tienen un valor más alto, calcular el valor de la reserva o la oferta de menor valor que estemos dispuestos a aceptar. Si el valor de la oferta que se le propone a la contraparte es menor o es inferior al valor de su mejor alternativa para un acuerdo negociado, entonces lo ideal es que se rechace esa propuesta. Si la oferta es mayor al MAN, entonces lo ideal es que se acepte. La negociación es más que determinar por qué opción nos vamos a ir. Implica comprender los matices de las técnicas de negociación. El que nosotros entendamos cuáles son las mejores y las peores alternativas nos ayuda a mejorar nuestras relaciones profesionales al resolver disputas. También nos lleva a poder identificar cuáles son las fortalezas y las debilidades que tenemos ante un conflicto y aprender a negociar nuestras tendencias y gestionarlas de una mejor manera. Estudiar las técnicas de negociación también nos ayuda a poder neutralizar el efecto que llegaran a tener
algunas técnicas deshonestas o prácticas que busquen manipular el resultado o la decisión que vayamos a tener. ¿Qué me refiero con esto? Si nosotros nos preparamos, nos acercamos de todos los elementos que tenemos dentro de una negociación y sabemos cuál es el valor que tenemos nosotros para aportar. Y también reconocemos el significado que tenemos, entonces no vamos a aceptar malos tratos ni tampoco vamos a ceder en caso de que lo que se busque sea manipularnos o llevarnos a una situación en la cual no nos sintamos cómodos y no estemos obteniendo un beneficio. Para poder entender cuál es la mejor alternativa a un acuerdo negociado, es importante hacer la mayor preparación posible antes de iniciar una negociación, que es lo que ya habíamos comentado anteriormente, es necesario investigar. Esto también significa que no solamente se va a preparar una mejor alternativa posible. Una recomendación es que se consideren tantas como sea posible y que también se estudien las de la parte contraria. Se debe esperar que la otra parte también investigue nuestra mejor alternativa posible y no debemos permitir que le reste importancia a la nuestra. Lo que les comentaba, existen varias recomendaciones en las cuales nos dicen que no es conveniente o que lo ideal es preparar múltiples mejores alternativas para un acuerdo negociado. Aunque únicamente se diga que es mejor, podrían ser mejores, tantas como sean posibles. Mientras más alternativas tengamos, más cartas tendremos para jugar dentro de la mesa de negociación. El que nosotros preparemos la mejor alternativa para un acuerdo negociado no quiere decir necesariamente que vamos a llegar a un acuerdo satisfactorio. Aun cuando hayamos preparado todo el escenario posible, puede llegar o puede darse el caso en el que sintamos que el resultado es insatisfactorio. Hay muchos obstáculos en una negociación difícil y es importante que podamos tener esa disciplina de no sentir la presión de la otra parte o la presión por el tiempo. Es importante también, como lo comentaba hace un momento, comprender el valor de todas las alternativas que tenemos. No podemos, como tal, valorar demasiado la mano de la otra parte, porque si no, vamos a ceder en beneficio de ella. Pero tampoco se trata de el mantenernos en nuestra posición y no reconocer que sin la otra parte no podemos llegar a un buen acuerdo. Muchas personas que participan dentro de una negociación involucran emocionalmente el resultado exitoso. Eh, Algo que sí debemos tomar en cuenta es que no vamos a llegar a la negociación con la idea de que se va a negociar sí o sí. También debemos saber cuándo marcharnos, cuándo las condiciones que se están presentando no son las más favorables y cuándo es mejor separarse como del proceso. Lo que comentaba igual hace un momento, que la mejor alternativa posible a un acuerdo tiene costos. Obviamente implica un esfuerzo y recursos que nosotros debemos gastar en investigar cuáles son las posibles soluciones que tenemos. Va a depender de la dificultad que tenga el negocio en cuestión, pero puede ser un proceso largo y un proceso desgastante dentro de la negociación. Tampoco debemos partir de la idea de que es un proceso infalible. Siempre y en todo momento corremos el riesgo de calcular mal nuestras opciones o de que no veamos alguna alternativa que en un primer momento podía parecer buena. Somos seres humanos, podemos fallar y podemos no tomar en cuenta factores que otra persona puede
ver. Entonces también es una recomendación que se da que cuando estemos negociando podamos solicitar el apoyo de alguna persona que nos pueda ayudar a ver algo que no necesariamente estamos viendo dentro de la negociación. La mejor alternativa para un acuerdo negociado nos proporciona un plan de respaldo si las cosas dentro de la negociación fracasan. Nos sirve también para fundamentar negociaciones sobre una base sólida y fáctica. Es decir, el que ya hayamos analizado todas las posibles soluciones nos va a ayudar a llegar a un acuerdo más duradero que realmente es viable. Hace que el acuerdo sea posible porque es aceptable para todas las partes. Un ejemplo que se llega a presentar acerca de la mejor alternativa para un acuerdo negociado es eh, un caso en el que una empresa hace una oferta de una adquisición de 20 millones de dólares a la empresa B. Y los ejecutivos de la empresa B consideran que la empresa no vale 20 millones de dólares, sino 30 millones de dólares. Entonces la empresa B decide rechazar la propuesta porque consideran que valen 10 millones de dólares más. Sin embargo, la empresa B no tomó en cuenta algunos factores como pueden ser la competencia que pudiera llegar a haber en el paso del tiempo, las regulaciones más estrictas, las medidas que se pudieran llegar a generar tal vez en el ámbito legal, las condiciones políticas, económicas, sociales y ambientales que se van a presentar en otro momento y que pueden tener un impacto positivo o negativo en el valor que tiene la empresa. Obviamente, también dentro de esta negociación se debe considerar el crecimiento que la empresa pudiera llegar a tener. No va a ser el mismo y no tiene un crecimiento garantizado. Incluso en el caso de que abra una compañía parecida al rubro en el que B se dedica, puede incluso bajar el valor de la empresa, reducir el valor que tiene. Si la compañía B se hubiera tomado el tiempo de poder tomar en cuenta factores que pudieran ayudar a aumentar su valoración, es decir, explicar, no valgo 20, valgo 30 por estas razones. Darse a la tarea de explicar por qué considera que no vale los 20 millones y que vale los 30, también es parte de la negociación. Dentro de la mejor alternativa para un acuerdo negociado, lo que se estaría tomando en cuenta sería el mantener el rumbo de la empresa comercial. Hay una pregunta acerca de si la mejor alternativa para un acuerdo negociado se debe revelar. Una mejor alternativa para un acuerdo negociado eh, proporciona una valiosa influencia dentro de la negociación, pero algo que no se debe hacer es una propuesta o una alternativa débil. Otro ejemplo pudiera ser si estoy buscando una oferta de trabajo, eh, una fuente me ofrece una propuesta y con un salario más alto, más tiempo de vacaciones y todo eso. Si yo estoy dentro de la negociación, lo que podría hacer o cómo podría yo revelar una contraoferta. Si ellos ven que tengo una contraoferta, no sé, cualquier otra empresa donde tengo un salario aún más alto y tal vez más vacaciones o más tiempo para poder dedicarme a mis actividades, ellos van a ver como un peligro o un riesgo el no mejorar la propuesta que ellos tienen. Pero en cambio, si yo demuestro a esta empresa que me está ofreciendo el trabajo que no tengo hasta ahorita una propuesta o que las propuestas que me han presentado hasta el momento son
malas o no son tan buenas como la suya, pues obviamente va a ser una desventaja para mí. Una BATNA, por sus siglas en inglés, la mejor alternativa a un acuerdo negociado, es la mejor opción en opinión de cada una de las partes en una negociación si la negociación llegara a fracasar. ¿Cuál es la diferencia entre un BATNA y un valor de reserva? El BATNA es como tal la mejor opción disponible para las partes si la negociación no funciona, mientras que el valor de reserva es el peor acuerdo que estarían dispuestos a aceptar. Un ejemplo pudiera ser, si estoy realizando una negociación en cuanto a un automóvil que quiero comprar, mi BATNA, mi mejor alternativa para un acuerdo negociado sería la opción de comprarlo en otra empresa, en otra agencia, o la opción de buscar tal vez uno de segunda mano, uno que seminuevo. Mientras que el valor de reserva sería el precio más alto que yo esté dispuesto a pagar. Voy a proyectar un video, el cual creo que nos va a ayudar a poder reforzar lo que hemos estado viendo hasta ahorita. Es un breve repaso de la negociación y de las técnicas de negociación. La negociación está presente en todos los ámbitos de nuestra vida y por eso es muy importante aprender a dominarla. Soy Ariadna Valle, consultora inbound en Inbound Cycle, y en este vídeo vamos a hablar sobre técnicas de negociación, haciendo hincapié en la negociación colaborativa. Cuando hablamos de negociar, nos referimos a un proceso de resolución de un conflicto entre dos o más partes. Erróneamente, a veces la negociación se entiende como un medio para convencer a la otra parte de que haga algo en beneficio propio. Nosotros entendemos la negociación como un concepto colaborativo en el que ambas partes salen ganando, en lugar de una técnica competitiva en la que una parte gana y la otra pierde. ¿Cuáles son los beneficios de una negociación colaborativa? 1. Se crea una situación de beneficio mutuo en la que todas las partes ganan algo de valor. 2. Se genera un ambiente de buen rollo, una sensación de justicia y equidad en la distribución de los resultados. 3. Se crean relaciones de confianza y transparencia más duraderas. 4. Se facilita la posibilidad de cerrar más acuerdos en un futuro. Y 5. Conseguimos separar a las personas del problema y no tomarnos el acuerdo como algo personal. ¿Qué pasos debemos seguir para una negociación colaborativa? Paso 1. Preparar la negociación. ¿Qué necesidades, intereses y poder tenemos? ¿Cómo de importante es esta persona para nosotros? Si es un cliente que nos interesa mucho, podremos dar descuentos o ceder más que con otras personas. Es muy importante que entendamos hasta dónde podemos ceder sin empezar a perder nosotros. Paso 2. Establecer contacto. Es muy importante generar una relación de confianza y buen rollo para que las personas se abran. Para ganarnos su confianza, es muy útil que les demos información de valor nosotros también, que vean que estamos para ayudarles y que no queremos venderles nada con calzador. Paso 3. Entender la necesidad del cliente. Aquí debemos diferenciar entre tres tipos de interés. 1. El interés de la empresa. 2. El interés del departamento. 3. El interés personal, que no siempre tienen por qué ser los mismos. Podéis ver más ejemplos de esto en el artículo del blog. Paso 4. Posicionarnos respecto a la necesidad del cliente. Una vez hemos entendido qué es lo que espera el cliente, la empresa, sus superiores de nosotros, debemos explicar cómo se posiciona nuestra solución y cómo les podemos ayudar. Paso 5. Anchoring. La otra persona debe percibir que está recibiendo un buen precio. Si nos interesa vender un producto A, podríamos comunicar el precio del producto B, siempre más alto, para que perciban el ahorro que se lleven del producto A. Paso 6. Necesitamos prepararnos para la contraoferta o la concesión. Establecer múltiples escenarios de lo que podría suceder y cómo responderíamos, sin salir nosotros perdiendo. Algo muy importante para sacar el máximo provecho de una negociación es la escucha activa. Debemos estar abiertos a toda la información que nos pueda llegar. A veces no sabemos estar en silencio. Cuando hacemos preguntas, no damos tiempo a que la otra persona responda. Esto debemos cambiarlo. Hay que dar tiempo a la respuesta, a que piense. Suele pasar que si estamos en silencio, la otra persona nos cuenta más cosas y alguno de estos insights pueden ser muy útiles para negociar.
Es muy útil también parafrasear lo que nos están contando para que la otra persona entienda que estamos escuchando y estamos interesados. La escucha activa tiene resultados muy positivos, sobre todo tratando con personas con un perfil más analítico. También es importante no tener sesgos y no presuponer nada de antemano. Escuchar, escuchar y escuchar. En definitiva, hay que preparar, escuchar, empatizar y generar una relación de confianza con el interlocutor. Y hasta aquí hemos llegado con la negociación colaborativa. Esperamos que os haya gustado el vídeo y si os interesa estar al día en temas de marketing y ventas, no dudéis en suscribiros al canal. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Voy a dar únicamente 6 minutos para responder a dos preguntas. ¿Por qué creen que la chica del video nos recomienda no presuponer? ¿O cuál creen que es el riesgo que hay en presuponer y fallar dentro de una negociación? Y la segunda pregunta es, ¿por qué consideran que es importante el mantener un entorno de confianza dentro de una negociación? La tercera pregunta es, ¿han tenido alguna situación, se les ha presentado en algún momento alguna situación en la cual perdieron la confianza o dudaron de la confianza que le tenían a la otra parte al momento de negociar? ¿Cuál fue esa situación? Entonces, la primera es, ¿por qué consideran que podría ser un riesgo el presuponer algo? ¿Cuál es el riesgo que corremos al hacerlo? La segunda es, ¿por qué consideran que es importante el que haya un ambiente de confianza dentro de la negociación? Y la tercera es si en algún momento han perdido la confianza, han sentido falta de confianza dentro de una negociación. Tenemos 6 minutos para poder responder a estas preguntas sobre si han perdido la confianza dentro de una negociación, por qué creen que es importante el que haya un ambiente de confianza, cuál consideran que es el riesgo de presuponer.
Recuerden las preguntas que se realizaron, son tres. La primera de ellas, ¿por qué creen que existe un riesgo en presuponer? La segunda es, ¿cuál es la importancia de que exista un ambiente de confianza dentro de la negociación? Y la tercera, si en algún momento en el cual ustedes estaban negociando, hubo algún factor que les hiciera perder la confianza, algo que les hiciera dudar o no sentir el ambiente de confianza que se requiere dentro de una negociación. Estamos por iniciar la última parte de este cuarto módulo. Es el módulo 4 relativo a la negociación de este taller formador de formadores en asesoría para conciliación laboral. Bueno, es importante mencionar que las negociaciones tienen distintas etapas, distintas fases, que cada fase y cada etapa va a depender de muchísimos factores, como son las personas que están involucradas en la situación, el tiempo en el cual se está desarrollando o el tiempo con el cual se cuenta, el entorno en el cual se está presentando esta situación, diversos factores que van a influir en el tiempo y en la duración de cada una de las etapas. Como lo habíamos comentado, el que existan etapas no quiere decir que todos los procesos de negociación van a agotar todas las etapas o que necesariamente todas las etapas van a tardar el mismo tiempo en cada uno de sus rubros. Es importante que comentemos esto porque solamente es un modelo que tenemos que seguir, pero no es como tal eh, algo que se tenga que seguir al pie de la letra. Va a cambiar de acuerdo a las condiciones en las cuales se presenta la negociación. Antes de hablar acerca de los tipos de cierre, quiero comentar acerca de que una vez que lleguemos al cierre del proceso, es porque ambas partes ya contribuyeron o ya dieron todo de sí para poder encontrar una solución. Puede que en este momento se quiera cambiar el acuerdo o el contenido del acuerdo y como lo habíamos comentado anteriormente, en este proceso de conciliación se trata de ser, de negociación, perdón, se trata de ser flexibles, se trata de agotar los pasos, pero eso no quiere decir que no podamos cambiar
dependiendo las necesidades y los intereses de las partes. El cierre es la fase última dentro del proceso de negociación. Determina cómo se va a desarrollar la relación después de que se termine con el proceso y también de qué manera o qué actividades se van a realizar para poder dar por terminada esta situación o continuar con la negociación en otro momento en caso de que no haya sido posible darla por terminada ahí. El proceso de negociación, como lo habíamos comentado, involucra diversas etapas y también diversos elementos, como pueden ser la etapa de preparación, las estrategias que cada una de las partes tiene, la comunicación que surge, el intercambio de información que hay, las propuestas que se presentan, las posibles soluciones que se encuentran. Entonces, involucra diversos elementos. La última etapa es la etapa del cierre. Es importante que tengamos en cuenta que en la etapa del cierre puede darse un acuerdo o puede no darse un acuerdo. No hay que casarnos con la idea de que si entramos a una negociación necesariamente va a haber un acuerdo a toda costa y sin importar si se están tomando en cuenta los intereses y las necesidades de las partes. Esa idea de pensar de más vale un mal arreglo o un mal acuerdo que un buen pleito, siempre trato como de no incluirla y de corregirla cuando alguien lo comenta, porque no se trata de llegar a malos acuerdos, se trata de llegar a buenos acuerdos y de evitar el desgaste de todas las partes. No, es importante que no veamos al cierre y al acuerdo como la misma cosa. No, no son sinónimos, a pesar de que se han utilizado así por mucho tiempo y que incluso se siguen haciendo por parte de negociadores, de abogados, de empresarios. Cuando dicen acabo de cerrar una negociación, significa que llegaron a un acuerdo. O cuando dicen no pude cerrar la negociación, no pudimos cerrarlo, se refieren a que no fue posible llegar a un acuerdo. Sin embargo, la negociación ahí estuvo y el proceso lo siguieron como tal. Si tomaron en cuenta todos los elementos que ya comentamos anteriormente de las alternativas y todo eso, no lo sabemos, pero como tal se le dio un seguimiento a los pasos que tenían y con los recursos que contaban en ese momento. Porque no debemos perder de vista que no todas las personas tienen la información para poder estar presentes dentro de una negociación. El cierre es como tal la terminación del proceso. Las negociaciones casi siempre buscan llegar a un acuerdo, pero no en todos los casos va a ser posible. Comúnmente se le suele dar mayor énfasis a las fases de preparación y a la fase de desarrollo dentro del proceso de negociación. ¿Por qué? Porque en esta parte es cuando es aquella en la cual los negociadores buscan la información que tienen, se ponen a investigar cuáles podrían ser las posturas de la otra parte, se determinan, por ejemplo, en el desarrollo, cuáles son los objetivos, cuáles son las estrategias, se presentan los argumentos a favor o en contra de las posturas que se tienen, y aparte porque se debaten los términos y las condiciones. Algo que es muy importante señalar es que no debe tenerse la idea de que las etapas de negociación, las primeras dos de ellas, la preparación y el desarrollo, que van a determinar por sí solas el llegar a un acuerdo. Todas las etapas son importantes, no hay una etapa más importante que otra y es algo que no debemos perder de vista. No, no se trata de decir, no, pues es que como ya intercambiaron los intereses y las opiniones que tenían, ya debatieron sobre los términos y condiciones, pues ya está el acuerdo, ya se da por cumplido el proceso, no se trata de eso. El cierre de la negociación es igual de relevante que las otras dos etapas eh, para llegar a un acuerdo y para que las partes se sientan satisfechas. Hay algunas recomendaciones que se deben tomar dentro del proceso de negociación. Por ejemplo,
Vamos a hablar acerca de cada uno de los elementos necesarios. El primero de ellos es verificar que el acuerdo sea lo más benéfico posible para ambas partes. Eso quiere decir que el acuerdo al que se haya llegado sea satisfactorio para ambas partes, que ambas partes se sientan satisfechas con la solución a la cual se llegó. El fin último de la negociación no es terminar el conflicto y ya, no es mantener la relación, no es que las partes se sientan en paz sin importar qué fue lo que lograron o no. Es importante que veamos que el acuerdo le agrega valor a las partes y que debe de buscar satisfacer adecuadamente sus intereses y sus necesidades. ¿Cómo vamos a darnos cuenta de si efectivamente el acuerdo es lo más benéfico para ambas partes? Pues vamos a tener que hacer un contraste entre los intereses, las necesidades y los objetivos que las partes tenían y el resultado que se obtuvo del proceso. El segundo punto es que debe quedar claro para ambas partes. Si bien es cierto, pueden existir acuerdos verbales en los cuales el conflicto pues, es relativamente simple y la palabra de las partes es suficiente para garantizar el cumplimiento de acuerdo a lo que ellos perciben. eh, no se va a garantizar el cumplimiento de las partes. No se tiene la información completa, no se tiene un respaldo de cuál fue el acuerdo al que se llegó. Normalmente los cierres verbales se dan en situaciones informales en las cuales, por la confianza que pues, se pudieran llegar a tener las personas, dicen como, bueno, no es necesario que lo podamos establecer por escrito, no le veo necesidad, o es gastar recursos de papel y tiempo y alguien que lo redacte y todo eso, pero creo que nos puede ayudar a evitar conflictos futuros. El acuerdo no debe descuidar detalles por muy mínimos que sean, debe ser muy completo. Debe expresar circunstancias de tiempo, modo, lugar. Ambas partes deben leerlo, deben tener conocimiento de la totalidad del acuerdo para que no exista ninguna deficiencia, no exista ningún malentendido respecto del mismo. Se deben establecer, por ejemplo, en el caso de pagos, si el pago se va a realizar de manera total, si va a ser por medio de parcialidades, si el pago se va a realizar en efectivo, por medio de transferencia, por medio de cheque. También dentro del acuerdo se debe establecer qué va a pasar en caso de que no se cumpla. Se tiene que establecer alguna penalidad, se debe establecer si el cumplimiento va a ser parcial, es decir, que va a ser solamente, se van a establecer distintas fechas para poder cumplirlo o si va a ser en un solo momento en el caso del cumplimiento total. Cuando se celebra, por ejemplo, algún convenio con promesa de pago, se tiene que establecer qué va a suceder en caso de que no se cumpla en la fecha que se estableció. Se va a considerar una pena convencional, que es un día de salario por cada día de retraso. Dentro de este punto acerca de que el acuerdo debe quedar claro para ambas partes, debemos evitar a toda costa el desconocimiento, ya sea de una o de la otra parte o de ambas partes. El acuerdo al que se suscribe debe haber quedado claro para ambas partes. ¿Por qué? Porque un acuerdo no nada más es llegar al acuerdo y ya. Tiene consecuencias para ambas partes. Hay obligaciones que se toman, actividades que se tienen que hacer o que se tienen que dejar de hacer, obligaciones de dar. Eh, Va a haber algunos casos en los que se consideren los pagos, las penas aplicables. Entonces debe quedar claro en todos sus puntos. ¿De qué manera va a quedar claro? Pues debemos desarrollarlo y podemos eh, apoyarnos de alguna persona que tenga conocimiento de la materia y que nos pueda ayudar a poder elaborar ese acuerdo. ¿Qué pasa si no se establece de manera clara y precisa cuáles son los términos del acuerdo? Pues van a haber conflictos eventuales, ya sea por incumplimiento y algo que puede derivar, por ejemplo, en un proceso judicial, que es lo que se buscó evitar desde un primer momento. Pero si las partes no tuvieron conocimiento del acuerdo o no tuvieron la disposición de hacerlo válido o los recursos para poder cumplir, entonces
va a tener que derivar en un proceso judicial. Esto, además de tener una afectación para ellos, para sus recursos, sus intereses y sus necesidades, va a afectar la relación y también la reputación que van a tener las partes. Y además creo que también cambiaría la forma que tendrían de ver las personas el conflicto. El tercer punto, es importante elaborar y redactar el documento que contenga el acuerdo. Es lo más recomendable. Como ya lo comentaba hace un momento, existen acuerdos verbales, pero los acuerdos verbales, como dice la gente, lo que no está por escrito, pues se lo lleva el viento. No hay como tal algo que nos pueda justificar, que pueda probar que llegamos a un acuerdo, que estuvimos de acuerdo con lo que platicamos. Entonces es recomendable plasmarlo en un documento. Nos sirve tanto para tener constancia de los acuerdos que pactamos, como también para hacer efectiva su implementación y su cumplimiento. El que un acuerdo conste por escrito también demuestra que fue nuestra voluntad celebrarlo, porque en él se va a poner nuestra firma o nuestro sello de la institución ante la cual realizamos el acuerdo, se van a poner nuestras huellas dactilares, entonces creo que es importante que también conozcamos que materializar el acuerdo es lo más conveniente, tanto por nuestros beneficios como también por los de la otra parte. Creo que de esta manera se cuidan y se protege el beneficio mutuo al cual se llegó. Y como tal, la recomendación que les hacía debe o es conveniente que acuda un experto para que pueda agotar todos y cada uno de los elementos. No sé, por ejemplo, algún abogado. También se habla de, no sé, si por ejemplo es un acuerdo acerca de la minería, pues lo ideal sería que un ingeniero eh, participara en la celebración del acuerdo para poder dar fe de que lo que se está pactando es algo totalmente viable, que se pueda realizar, algo que pueda cumplirse y que no dependa de otros elementos como la naturaleza para poder realizarlos. Otro punto es la formalidad. No basta llegar al acuerdo y firmarlo. Es necesario en algunos casos darle o cumplir con algún formalismo. Hay algunos casos en los cuales el acuerdo se tiene que llevar ante una autoridad competente para darle validez, que se tiene que registrar ante una institución o que debe constar por escrito ante alguna persona en específico. Entonces es necesario que al momento de estar participando dentro de la negociación podamos investigar cuál es el trámite que se le debe dar a nuestro acuerdo. El acuerdo debe ser cumplido y debemos monitorear su cumplimiento. Se debe cumplir con el acuerdo durante los periodos y en los plazos establecidos, porque por algo nos obligamos, porque sabíamos que teníamos esa obligación de cumplirlo en el tiempo y en las actividades que manifestamos. No solamente para evitar una controversia, sino también para no afectar el proceso. Creo que el que podamos cumplir con el acuerdo al cual llegamos habla bien de nosotros y habla bien de la disposición que tuvimos de llegar a un acuerdo, de nuestro actuar y de la colaboración que en su momento tuvimos. También, al llegar a un acuerdo, debemos evaluar cuál fue el proceso de negociación. El llegar a un acuerdo no necesariamente quiere decir que la negociación fue exitosa o que efectivamente se cuidaron los intereses mutuos o que se obtuvo el mayor beneficio mutuo. El hecho de que se haya llegado a un acuerdo no quiere decir que fue lo mejor. Pueden haber distintos factores que hayan inclinado o que hayan incidido en que se haya llegado al acuerdo. Siempre hay casos por mejorar, siempre hay puntos que podemos fortalecer. Si en otro caso llegáramos a tener una negociación parecida, van a haber algunas áreas de oportunidad en las cuales debemos trabajar, que es lo que les preguntaba hace un momento en alguna actividad. ¿Qué harían distinto? ¿Qué cambiarían? No sé si tal vez investigarían más, se prepararían mejor para la negociación. Son cosas que vamos aprendiendo a lo largo del tiempo, que vamos a ir viendo qué nos funciona y qué no. Eh, no se trata simplemente de decir, bueno, ya lo hice mal y así se queda.
Creo que es una oportunidad que tenemos de hacer mejor las cosas en caso de que se volviera a presentar una negociación. También van a haber cierres sin acuerdo. No pasa nada si no se llega a un acuerdo. Creo que en algún momento puede llegar a ser molesto o desgastante para algunas de las personas, pero es algo completamente normal. También es nuestra tarea como servidores y como personas al frente de una institución el explicarles que no pasa nada si no se llega a un acuerdo. Creo que vale más que las personas se sientan satisfechas con la solución a la cual se llega, en caso de que no se llegue a un acuerdo que ellos consideren que tienen opciones viables o más fuertes o que les convienen más. Creo que no se trata de que se sientan insatisfechos por no llegar a un acuerdo. Debemos verificar que el no haber llegado a un acuerdo haya sido la mejor decisión. No está bien llegar a acuerdos ineficientes, a acuerdos que no hayan sido objetivos, a aquellos acuerdos en los cuales se haya impuesto la voluntad de una de las partes sobre la voluntad de la otra. Debemos actuar con objetividad y con honestidad. Reconocer si nos faltó prepararnos para la negociación, fue necesario que yo previera esto que podía pasar, esto que me podían ofrecer. También puede darse un no acuerdo por falta de colaboración. Probablemente una de las partes tenía la idea de que tenía las de ganar, que podía obtener un beneficio mayor y que el ceder a un acuerdo era el perder parte de lo que le correspondía y es bastante respetable. También otro punto puede ser la falta de experiencia, que no sabía en ese momento una de las partes cómo conducirse, cómo expresarse y probablemente fue que no se llegó a una solución. Un punto importante es investigar por qué no se llegó a un acuerdo, preguntarnos cuál fue la razón por la cual no llegamos a un acuerdo y esto debe hacerse de manera empática y de manera asertiva. Tanto si nosotros como negociadores fuimos los que no quisimos llegar a un acuerdo, como si fue la otra parte la que tomó la decisión de no hacerlo. Podemos acercarnos con ellos, decirles con respeto, considero que no es viable llegar a un acuerdo, no me conviene por tales razones. Considero que me corresponde más, que los recursos que tenemos son mayores, que podíamos encontrar otras ilusiones, otras soluciones, otras propuestas de solución, entonces por eso es que tomé la decisión de no llegar a un acuerdo. Todo, todo trato que se tenga durante la negociación, desde la preparación hasta el cierre, se debe realizar con respeto y con tolerancia. Debemos siempre cuidar la comunicación y el ambiente de confianza y de respeto para poder eh, estar satisfechos, no necesariamente llegando al acuerdo, pero sí saber que dimos nuestro mejor esfuerzo para poder concluir con la negociación. Un punto importante también es el terminar en buenos términos con la contraparte. Si bien es cierto, puede ser algo frustrante el ver que después de que seguimos todo el proceso no se llegó a un acuerdo, vamos a hablar de algún desgaste físico, emocional y psicológico. También hay un desgaste económico y de tiempo, y también de recursos. El estar dentro de la negociación, pues implica que gastamos dinero, que gastamos tiempo, que dejamos de atender algunas actividades para poder estar dentro de la negociación. Y esto no quiere decir que haya sido algo bueno o algo malo, es algo que nos sirve de aprendizaje y algo que debemos reconocer es que la situación no se encuentra igual antes de que hubiéramos sido parte de la negociación. Creo que ya hubo un avance, aunque no lo veamos como tal materializado en un acuerdo. Creo que las cosas avanzaron, mostramos esa aptitud para poder negociar, para poder platicar. Y pues existen diversos factores por los cuales se puede dar un cierre sin acuerdo. ¿Cuáles pueden ser? Falta de presupuesto, de recursos, falta de colaboración, propuestas competitivas, que necesariamente una propuesta buscaba sobreponerse a la otra, o también pueden ser por circunstancias de tiempo o de lugar. Tal vez no sea el lugar correcto para llegar a un acuerdo o el lugar en el cual estuvimos realizando la negociación no se prestaba para que se pudiera dialogar. Probablemente el tiempo, que si bien es cierto es un recurso que casi siempre juega en nuestra contra, no se trata
de simplemente decir, bueno, ya perdí mi tiempo y no se llegó a un acuerdo. Es importante que reconozcamos que dimos nuestro mejor esfuerzo, que estuvimos ahí, que escuchamos, que nos quedemos con la seguridad de que estuvimos abiertos al diálogo y a encontrar una negociación. Otro punto importante también, en el caso de que se llegue a un cierre con acuerdo, es garantizar que el acuerdo se cumpla y monitorear el cumplimiento. También debemos evaluar cuál fue el proceso de negociación, al igual que en el cierre sin acuerdo. No partir de la idea de que porque se llegó a un acuerdo fue algo exitoso. Otro punto importante en cuanto al cierre sin acuerdo y hablando acerca de terminar en buenos términos con la contraparte, se refiere a que el que no se haya llegado a algún acuerdo no quiere decir que las partes hayan actuado mal o que no se hayan tenido la disposición de hacerlo. Siempre es importante reconocer el esfuerzo que realizaron ambas partes y una recomendación que se tiene es dejar la puerta abierta. Las circunstancias son cambiantes, debemos agradecer el tiempo y el esfuerzo que la otra parte tuvo para buscar una posible solución y dejar abierta esa posibilidad de que en otro momento podamos sentarnos a negociar, ya sea la misma situación o una situación distinta. Otro punto igual importante en cuanto al cierre sin acuerdo es evaluar cuál fue el desempeño que tuvimos, ser críticos también y saber reconocer qué fue lo que hicimos mal o qué fue lo que pudimos haber hecho mejor, porque no necesariamente quiere decir que hayamos actuado mal, pero hay cosas que podríamos haber hecho mejor y es importante identificarlas al terminar la negociación. Una recomendación que yo tengo es, ya terminada la sesión de negociación, sentarnos, tomar notas y escribir cuáles fueron las etapas, cuál fue el desarrollo que tuvo la negociación y ver qué haríamos distinto, qué podríamos cambiar y que consideramos que eso tendría un resultado distinto o un impacto distinto dentro de la solución. Al momento de que evaluemos el cierre sin acuerdo, es necesario que tengamos en cuenta que no le debemos cargar la responsabilidad a la otra parte. No se trata de decir, no, no llegamos a un acuerdo porque la otra parte no se dio, porque la otra parte no quiso atender a nuestras necesidades o nuestros intereses, porque no puso de su parte. Creo que hay que ser objetivos, hay que reconocer lo que hicimos bien, lo que pudimos haber hecho mejor. Y también el reconocer que la situación es mejor de lo que era antes de llegar a una negociación, antes de platicarnos, antes de crear un canal de comunicación, de escuchar cuáles son los intereses y las necesidades de la otra parte. No se trata simplemente de decir, no, pues no se llegó a un acuerdo y no funcionó y perdí mi tiempo. Se trata de decir, ya fui parte de este proceso, en el siguiente proceso voy a saber de qué manera actuar, voy a actuar de manera más clara, con mayor cuidado, voy a centrarme un poco más en los intereses de la otra parte, voy a elaborar mi mejor alternativa para un acuerdo negociado, o voy a tomar la decisión de tener mejores alternativas, voy a decidir que sean varias, porque de esta manera creo que puedo garantizar un mejor resultado. Nadie sabe, nadie nace sabiendo cómo va a solucionar los conflictos. Si bien es cierto, es algo que forma parte de nuestra naturaleza, nadie sabe aprendiendo cómo solucionarlos, nadie sabe cómo llegar a acuerdos y cómo materializarlos. Entonces es importante que tengamos en cuenta que estamos aquí para aprender
Siempre tener esa actitud de mostrar apertura a lo que las personas nos están comentando, el actuar con respeto, con empatía, el ver a la otra persona como un colaborador y no como alguien que pone en peligro nuestros intereses. Creo que eso es vital para que una sociedad realmente funcione, para que una sociedad atienda sus problemas y pueda vivir en armonía. Mm. En ambos casos, tanto cuando existe un cierre sin acuerdo como cuando existe un cierre con acuerdo, es necesario evaluar eh, todo el proceso de negociación. ¿Qué fue lo que hicimos bien? ¿Qué fue lo que hicimos mal? No buscar quién fue el culpable, porque pueden haber causas ajenas a nosotros, a los negociadores. Si buscamos culpables, pues nos quitamos responsabilidad y recordemos que la negociación se trata de una colaboración entre ambas partes. Puede que en algunos casos hayamos tenido o hayamos realizado una buena negociación, y que aún cuando realizamos una buena negociación, la otra parte no haya querido llegar a un acuerdo o que nosotros no hayamos querido llegar a un acuerdo. Lo que debemos tomar en cuenta es, debemos ser objetivos y honestos al momento de tomar en cuenta una negociación. No simplemente decir, no, pues yo hice todo lo que estaba en mis manos y si no funcionó, pues ni modo. Pero sí ser críticos. Siempre hay cosas que podamos perfeccionar, que podamos hacer mejor y es necesario que las tomemos en cuenta. Una vez que se termina la etapa de cierre, vamos a llegar al acuerdo. El acuerdo es como tal el documento en el cual se plasma cuáles son las actividades que se van a realizar o que se van a dejar de realizar, cuáles son los compromisos que las partes adoptan. En un primer momento se tienen que identificar, tienen que poner cuál es su nombre completo. En el caso de un acuerdo o un convenio, por ejemplo, de terminación de la relación laboral, se tiene que establecer cuál es el nombre de las partes, el lugar en el cual se encuentran realizando el acuerdo, ante quién están, porque en este caso sí es necesario que exista, que se cumpla con este requisito de formalidad. En este caso se realiza ante el Centro de Conciliación Laboral, ante un conciliador. Se establece cuál es la calidad que tiene cada uno de ellos. Si es como parte trabajadora o parte empleadora, ambos deben identificarse. Es importante que las partes estén plenamente identificadas porque pueden haber otras personas con el mismo nombre. Entonces es necesario que pongamos tanto su nombre como su clave de lector en el caso de que utilicemos su identificación del INE, del Instituto Nacional Electoral, y también su clave única de registro de población, su CURP. En el caso de que alguna persona esté compareciendo en representación de alguna empresa o de alguna institución, también es necesario que nos muestre la documentación correspondiente. No puede simplemente una persona llegar y decir, bueno, es que yo vengo en representación de esta empresa. Es necesario que nosotros corroboremos que efectivamente cuenta con la personalidad suficiente para poder tomar decisiones a nombre de la empresa, para poder presentarse y para poder escuchar la solución. Independientemente de cuál es la negociación que estamos llegando, a la cual estamos llegando o la cual estamos llevando, es necesario que las partes estén plenamente identificadas y que cuenten con la capacidad y con la competencia de poder acercarse a ese proceso de negociación. ¿Qué pasa si una persona que no tiene competencia, que no tiene personalidad para asistir a la reunión, forma parte de la negociación? Puede incluso ser perjudicial para las partes, tanto para la parte que no se encuentra debidamente representada ahí, porque esa persona
puede no proteger los intereses de la empresa. Entonces, es necesario que podamos verificar esta situación, que efectivamente se cuenta con la personalidad acreditada, que se tienen los documentos necesarios, ya sea un instrumento notarial o una carta poder. Entonces es necesario que nosotros verifiquemos esta situación. Y de ahí se establece cuáles son las actividades o los compromisos que cada una de las partes tiene. En el caso de que se hable de cosas que se deben realizar en un solo momento o en varios momentos, como en el caso de pagos parciales, pues es necesario que se establezca la fecha, la hora y el lugar en el cual se va a realizar el cumplimiento. ¿Por qué? Porque podemos establecer que el pago se va a realizar el día 15 de junio del 2024, pero si no ponemos el lugar, pues las partes no van a saber dónde cumplir y desde ahí ya estamos creando escenarios que puedan hacer, que puedan facilitar el incumplimiento, porque una de las partes, que es la que va a realizar el pago, nos va a decir, pues es que nunca me dijeron dónde, yo sí quería hacerlo, pero pues no tenía los medios necesarios, no tenía la información. O puede que hayamos puesto el lugar en el convenio y la fecha de pago, pero no pusimos la hora. Entonces, por respeto al tiempo de las partes y a los recursos que tienen, la parte que va a recibir el pago no va a estar todo el día 15 de junio en lugar del pago esperando a qué hora puede realizar el pago la otra parte. Entonces, es necesario que podamos ser lo más completos y específicos posibles. Esta es una obligación que nosotros tenemos. Recordemos que tenemos una actividad pendiente en la cual van a explicar aquel caso en el cual no haya sido posible llegar a un cierre, a un acuerdo y cuál consideran que es la razón por la cual no se llegó a un acuerdo. Esta es una actividad que tenemos pendiente. La pregunta como tal es, ¿alguna situación en la cual no haya sido posible llegar a un acuerdo? ¿Y cuál fue la razón por la que no se llegó a un acuerdo? ¿Qué se haría distinto o qué áreas de oportunidad detectan para poder cambiar esta situación? Vamos a decretar un receso de 6 minutos para que puedan responder esta pregunta. Recuerden que el tiempo que se toma dentro del video es el tiempo que ustedes tienen para hacer la actividad. Con respecto al tiempo que ustedes tienen y a las actividades que realizan propias de su trabajo, lo consideramos dentro del video para no afectar las tareas que ustedes realizan fuera del curso. Entonces, es por eso que se toma en consideración este tiempo. Disponemos de 6 minutos para poder realizar esta actividad.
Eso sería todo. Les agradezco su atención y su disposición para participar en este cuarto módulo acerca de la negociación de este taller formador de formadores para asesoría en conciliación laboral. Cualquier duda o comentario lo podemos atender el día de mañana, martes 28 de mayo. Les agradezco su atención nuevamente y quedo al pendiente de cualquier comentario. Que tengan muy buen día. Hasta luego.